Bueno, vamos a empezar con lo que es, así lo poseyó la bendición trinitaria, una exploración teológica y pastoral sobre 2 Corintios 13:13. El objetivo de esta clase es primeramente recordar o aprender sobre qué es la Trinidad, pero yo le quise dar este enfoque, claro, primeramente citando un versículo de la Biblia que a mi parecer es enteramente trinitario, ¿verdad? Entonces, vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Así termina Pablo su segunda carta a los Corintios. Y la realidad es que no es un final cualquiera. Normalmente antes de despedirse Pablo, en sus cartas pasadas, tenía una fórmula distinta. De alguna forma, no, al momento de despedirse tenía una forma distinta. Y ya pareciera como un molde, algo sistemático, algo en el estilo paulino. Y podemos notarlo, por ejemplo, en Gálatas 6:18, en donde Pablo dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén. También así en Primera de Tesalonicenses 5:28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo ya tenía fija una despedida, y esta estaba centrada únicamente en Cristo. Pero aquí, en el cierre de esta carta en particular, Pablo rompe su propio molde. No se despide solo mencionando a Cristo, menciona también al Padre y al Espíritu Santo en un solo aliento, como si ya no pudiera separarlos. Algo en su corazón, en el momento de terminar lo que es esta carta, y esta carta trata sobre lo que es la reconciliación y la unidad, como que de alguna forma necesita nombrar a las tres personas divinas. Ahora bien, vamos a dejar pausado el versículo aquí, porque quiero antes explicar por qué Pablo sintió esa necesidad y qué significa cada una de sus frases. Necesitamos entender primero quién es este Dios al que Pablo está describiendo. Y una vez que comprendamos eso, vamos a regresar al versículo y vamos a descubrir las riquezas de una manera que muchas veces nos olvidamos, o como nuevos creyentes no notamos, si es que hay nuevos creyentes, o si estamos reforzando nuestra fe, claro. Hay veces que se nos olvidan ciertos aspectos y no nos hacen entender la magnitud de esta despedida, ¿verdad? El misterio. Antes de entender por qué Pablo necesitaba nombrar a los tres, debemos preguntar: ¿quién es este Dios al que está describiendo? Número 1. ¿Qué es Dios? Un solo ser, una sola naturaleza divina. No hay tres dioses, un solo Dios absoluto. ¿Quién es Dios? Ese único Dios existe eternamente como tres personas distintas. No son tres partes de Dios, ni tres máscaras. Cada una es plenamente Dios. Y ahora nos preguntamos: ¿qué es la Trinidad? Pablo no tenía todavía el vocabulario técnico que la Iglesia desarrolló siglos posteriores para explicar esto con precisión. Pero lo que él vivía y confesaba, que era un solo Dios, y sin embargo era también Padre, Hijo y Espíritu Santo actuando como Dios. Eso es exactamente lo que la Iglesia a la posterior le llamó Trinidad. Y como aquí ya vimos en la diapositiva, lo estamos explicando con dos preguntas muy sencillas. La primera es: ¿qué es Dios?
Y como aquí lo dice, Dios es un solo ser, una sola naturaleza divina. No hay tres dioses, hay un solo Dios. ¿Quién es Dios? Y la segunda pregunta es ¿quién es Dios? Aquí está lo asombroso. Ese único Dios eternamente, ese único Dios que existe eternamente como tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no son tres partes de Dios, ni tres máscaras de Dios, ni tres dioses. Cada una de las tres es plenamente Dios y sin embargo hay un solo Dios. Un ejemplo cotidiano podría ayudarnos, aunque ninguna comparación humana explica esto de forma perfecta. Por eso es que normalmente decimos que la Trinidad es un misterio. No es algo contradictorio, sino algo que supera nuestra capacidad de comprenderlo del todo. Ahora bien, piensa en la diferencia entre preguntar de qué está hecho esto y quién es esta persona. Dios responde ambas preguntas de una manera que ningún ser creador puede. Hay una sola respuesta al qué, un solo Dios, pero tres respuestas distintas y verdaderas al quién, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué la iglesia lo definió así? Esta forma de explicarlo no la inventó un teólogo por su cuenta. En los siglos 3 y 4, algunos maestros enseñaron cosas que la iglesia, después de estudiar cuidadosamente las escrituras, reconoció como errores serios. Por ejemplo, unos decían que el Hijo era una criatura, no verdaderamente Dios, a lo cual se le llamó arrianismo. Otros decían, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no eran personas distintas, sino solo máscaras o modos de un mismo Dios apareciendo en diferentes momentos. A esto se le llamó modalismo o sabelianismo. Frente a estos errores, la Iglesia reunida en los concilios de Nicea y Constantinopla confesó, basada en las Escrituras, que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, verdaderamente Dios, no una criatura, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas realmente distintas, no tres disfraces de una sola. Esto es importante hoy también porque estos mismos dos errores siguen apareciendo en la religiosidad popular latinoamericana. Muchas veces se trata a las personas divinas casi como si fueran intercambiables. Da igual si oras a Jesús o al Espíritu, es lo mismo. Y en algunos grupos, como el llamado Jesús solo o unicitarismo, se enseña abiertamente que que no hay tres personas, sino solo una persona con tres nombres. Y ambos errores parecen ser inofensivos, pero terminan distorsionando quién es Dios y por lo tanto distorsionan el Evangelio mismo. Errores que distorsionan el Evangelio. Esto ya lo vimos, se me había olvidado. Ahora bien, vamos a ver si aquí está. Relaciones de origen eterno. Aunque las tres personas son igualmente Dios, la escritura las distingue de una manera concreta, no por lo que son. Las tres son igualmente Dios. Sino que sino sino por cómo se relacionan entre sí desde toda la eternidad. El Padre no procede de nadie, es la fuente y sin origen. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. Esto no significa que fue creado ni que tuvo un comienzo. Significa que existe una relación eterna entre el Padre y el Hijo, sin principio ni fin, como la de un padre y un hijo, pero sin ninguna de las limitaciones humanas de esa relación, ¿verdad?
El Espíritu Santo procede eternamente del Padre. La tradición de Oriente y la de Occidente, en este caso la Iglesia Católica Romana y la Ortodoxa, discutieron si también procede del Hijo, aunque no es algo necesario como tal, ¿verdad? Tampoco significa que porque haya procedido eternamente del Padre y del Hijo o solamente del Padre sea creado. Significa que existe una relación eterna de origen entre el Espíritu y el Padre y el Hijo. Ninguna de las tres personas existió antes que las otras. Las tres son coeternas. Las tres son igualmente Dios. Ahora bien, parémonos un momento a pensar. ¿Qué diferencia hay entre decir el Hijo fue creado por el Padre y el Hijo fue eternamente engendrado por el Padre? ¿Por qué esa diferencia es tan importante? Creo que como anteriormente lo vimos, el afirmar que el Hijo es creado es un error porque las escrituras lo expresan no de esa manera, al menos no canónicamente. Si nosotros nos acercamos a lo que es Juan 1.1, el desarrollo de la cristología joánica nos dice que Jesús es eterno al igual que el Padre. Pero sabemos que es hijo, y como lo expresa el salmista, si no recuerdo mal es el 2, él ha sido engendrado, pero por la naturaleza de que es Dios, no puede ser creado. Y es por eso que es tan importante, porque si afirmamos que el Hijo es creado, estamos diciendo que no es Dios. Al igual que si lo decimos del Espíritu, si decimos que Él es creado, estamos afirmando que no es Dios. Siempre actúan juntos. La Escritura nos muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan siempre juntos en cada obra de Dios. No es que cada uno haga su parte por separado, como si trabajaran en turnos distintos. Toda obra de Dios, la creación, la salvación, la vida de los creyentes, es una obra de las tres personas actuando juntas como un solo Dios. Sin embargo, la Escritura sí le atribuye a cada persona un énfasis en particular dentro de esa obra en común. Por ejemplo, en la salvación, el Padre planea y predestina nuestra salvación desde la eternidad. El Hijo se encarna y muere para pagar por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo aplica la salvación y da nueva vida. Pero esto no significa que el Padre esté ausente en la cruz o que el Espíritu esté ausente en la creación. Las tres personas participan siempre en todo lo que Dios hace. Simplemente la Escritura resalta el papel de cada una según la relación eterna dentro de la Trinidad. Y el Espíritu Santo, en particular, no es una fuerza ni una energía impersonal. Es una persona plena, con voluntad, inteligencia y afecto, que ama al Padre y al Hijo, y que nos ama a nosotros. Su obra de unirnos en comunión, de hacernos un solo cuerpo, es precisamente el reflejo del amor eterno que existe entre las tres personas divinas. En síntesis, hay un solo Dios, no tres. La Trinidad no es politeísmo. 2. Ese único Dios existe eternamente como tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada una
plenamente Dios, distinguidas entre sí por su relación eterna de origen, no por ser partes o disfraces de Dios. Las tres personas actúan siempre juntas en toda obra de Dios, aunque la escritura le atribuye a cada una un énfasis en particular dentro de esa obra en común. Con esto en mente, ya podemos volver al versículo con el que empezamos y verlo con otros ojos. Volvemos al versículo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Ahora que entendemos quién es este Dios trino, podemos entender por qué Pablo, en este momento preciso de su carta, sintió esa necesidad de nombrar a las tres personas juntas. Pablo llega al final de una carta intensa, defendiendo su apostolado y llamando a una iglesia dividida a la reconciliación. Y cuando llega el momento de su despedida habitual, esa fórmula corta, centrada en la gracia de Cristo que usaba en Gálatas y Tesalonicenses, algo en él como que no se conforma con la fórmula, como que no hace clic. Necesita decir más. Esa necesidad no nace en él de un plan retórico calculado. Nace de lo que Pablo ha vivido en Cristo. En el fondo de una experiencia que las tres personas divinas, en el fondo, una experiencia de las tres personas divinas actuando juntas para salvarlo y para transformarlo. Pablo no tenía este vocabulario de Nicea, pero ya vivía como quien conoce y ama a un Dios trino. Por eso en el clímax de su carta, su doxología, su alabanza, se convierte, sin proponérselo claro, en la fórmula trinitaria más explícita de todo el corpus paulino. Según Gordon Fee, esta bendición constituye uno de los momentos teológicos más densos de las cartas de Pablo, precisamente porque en ella el apóstol articula, sin necesidad de un aparato conceptual posterior, lo que los siglos más tarde la Iglesia confesaría con precisión, que la Trinidad no es una especulación añadida al Evangelio, sino, como lo expresó Karl Barth, el nombre mismo por el cual el Dios cristiano se da a conocer. La economía trinitaria en el versículo también tiene un orden, no es azar. Pablo empieza por la gracia del Hijo, lo más cercano a nuestra experiencia, lo históricamente visible para ellos. Luego menciona el amor del Padre, la fuente eterna detrás de esa gracia, y termina con la comunión del Espíritu, lo que hace que esa gracia y ese amor se vuelvan una realidad vívida y compartida en nosotros hoy. El versículo mismo recorre en miniatura el camino por el cual la salvación llega hasta el creyente, del Padre por medio del Hijo y en el Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a ver lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es que este es el medio por el cual el creyente experimenta el amor de Dios. La gracia de Cristo es la vivencia cristiana misma, el suceso histórico en que la segunda persona trina se encarna para salvar al pecador. Este acto divino es para Pablo el todo, la verdad por la cual vive y por la cual actúa. Sin Cristo, verdaderamente nada podemos hacer. Y para Pablo, esto no es una figura retórica, es la realidad. Por eso en otro momento puede decir que considera todo lo demás como basura, con tal de alcanzar a Cristo.
Vamos con el segundo, el amor de Dios. El amor del Padre es lo que impulsa a Cristo a bajar y salvarnos. En Cristo encontramos la evidencia visible de ese amor. Un amor que existe desde antes de la fundación del mundo y que se nos entrega a través del Hijo. Este amor es incondicional. No busca sustraer, sino dar. Sin Él, nada somos y nada logramos. Es lo que se derrama sobre el corazón del creyente y lo eleva a una realidad que ya no puede ignorar. Nos eleva y nos une en Cristo. La comunión del Espíritu. La comunión del Espíritu es la unión que nos hace uno en el cuerpo de Cristo. Es el asentamiento del Dios viviente en nuestro corazón, que nos convierte en el templo suyo. Es el Espíritu Santo obrando, no como una fuerza impersonal, sino como la tercera persona de la Trinidad, que ama y es amada, para hacernos partícipes de bendiciones que la mente humana por sí sola no alcanza. Es el poder del Espíritu para que podamos vivir en amor, en fraternidad y en unidad en Cristo, reflejando nuestra comunión, la comunión eterna que reflejando con nuestra comunión la comunión eterna que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso para Pablo, esta bendición no es un simple saludo de despedida. Es la esencia misma del Evangelio, reunida en una sola frase. Y sin ella se pierde todo lo demás. Ahora bien, pausemos un momento y hagamos unas preguntas para que nos pongamos a reflexionar. De las 3 frases de este versículo, ¿cuál siento que he experimentado más claramente en mi vida? ¿Y cuál necesito pedirle a Dios que me ayude a vivir con mayor profundidad? Y es que la doctrina de la Trinidad puede elevarse a una conversación filosófica de alto nivel, que buena parte de la iglesia no comprende del todo. Pero si no la vivimos, de nada nos sirve. Haberla entendido no ayuda, no sirve. La Trinidad debe estar presente en nuestra vida. Debe afectarnos. No nos debemos quedar indiferente ante eso. Ante lo siguiente, las 3 personas divinas actuaron para amarme y para amarlos. Y las 3 siguen presentes hoy, tanto en mi vida como en su vida. Ahora bien, vamos con la siguiente diapositiva. Un modelo para vivir, no solo para crecer. Puede que todo esto suene una conversación de teólogos, algo lejano. Pero Pablo no terminó su carta con esta bendición porque quisiera darle una clase de filosofía a los de Corinto. La terminó porque la Trinidad es la explicación de la salvación completa. Y porque quien no la confiesa correctamente termina sin darse cuenta con un evangelio o incompleto o distorsionado. Frente al sincretismo y la religiosidad popular, en muchos de nuestros países es común mezclar la fe cristiana con ideas donde no importa mucho a quién le oras, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, porque al final es lo mismo. Pero el Evangelio no te ofrece una divinidad genérica, te ofrece una relación real, distinta con el Padre que te amó primero, con el Hijo que murió por ti, con el Espíritu Santo que hoy vive en ti. Conocer bien a Dios no es un lujo académico,
es la diferencia entre una fe vaga y una fe que sostiene tu vida. Ahora, frente a los Jesús solo y el unicitarismo, si Dios fuese solo una persona apareciendo con tres máscaras, entonces cuando Jesús oraba al Padre en el huerto del Getsemaní, estaría hablando consigo mismo. Pero la Escritura nos muestra una relación real de amor entre personas distintas. Y esa relación real es precisamente el modelo y la fuente de toda comunión verdadera que podemos vivir hoy. Para la familia, la Trinidad no es solo una doctrina para creer, es un modelo para vivir. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas que viven en una unidad perfecta, sin que ninguna se pierda ni se imponga sobre las otras. Y así debería de ser también la unidad en tu hogar. Debería haber una distinción sin división y una comunión sin que nadie se esté anulando o imponiéndose entre sí. Para la iglesia, vivimos en un contexto donde las divisiones entre denominaciones, congregaciones e incluso familias son comunes. Pero la comunión del Espíritu Santo no es un ideal lejano, es el fundamento mismo de lo que significa ser la iglesia. Si Dios mismo es comunión eterna de personas en amor, entonces la división y el sectarismo entre creyentes contradicen la naturaleza misma del Dios que decimos servir. Y en medio del sufrimiento, la pobreza o la injusticia, cuando la vida en Latinoamérica te presenta violencia, corrupción o necesidad, esta bendición te va a recordar que no estás solo enfrentándolo. Tienes la gracia de Cristo que ya te salvó, el amor del Padre que no depende de tus circunstancias y la comunión del Espíritu que vive en ti hoy y te sostiene mientras esperas esa restauración final de todas las cosas. La Trinidad no es un tema que debe ser reservado para expertos. Es la manera en que Dios mismo decidió revelarse. Y no es una fuerza lejana, ni como una idea abstracta, sino como Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuando juntos desde la eternidad para amarte y salvarte. Que esta verdad no se quede solo en nosotros, que no se quede en nuestra mente, sino que como le pasó a Pablo, se desborde en la adoración, en la forma de amar a la familia o a los amigos, en la iglesia, en mi confianza diaria hacia Dios, en mi oración, en todo. Y finalizando, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Amén. Y así finalizaríamos lo que es la clase. Fue una clase introductoria con la